Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, buenas tardes, bienvenidas a una emisión más de Amigas No Rivales. Yo soy Cel y estoy aquí con mi amiga Mar. Hola, hola. Hoy tenemos un programa muy especial como todos, como dice mi amiga. Porque vamos a platicar sobre un libro que se llama Rituales para la Amistad, escrito por Yasmina Barrera, Daniela Arrea y Elvira Liceaga. Entonces vamos a estar platicando sobre su propuesta epistolar, reflexionando alrededor de estos rituales. Pero antes quisiera invitarlas a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales. Recordar que salimos todos los martes a las 5:30 de la tarde por cimacradio.org. E invitarlas también a seguirnos en Spotify y en Instagram en Amigas No Rivales para que no se pierdan ninguna de nuestras emisiones. Que además ahí van a encontrar las versiones extendidas. Sin censura. Sin censura. Que en realidad son los 10 minutos de carcajadas. Para que se rían con nosotras. Claro que sí. Pues bien, hoy vamos a hablar de este libro que es parte de la colección Conversaciones de Editorial Almadía y que está casi recién salido del horno, ¿verdad? En el 2024 lo tuvimos. Pausa. ¿Qué se está escuchando? Medio afuera, ¿no? Como que carga o algo así. A ver, déjame ver. No veo nada. ¿Quién sabe? Pero no se escucha aquí. Va, ya. Creo que una de las premisas principales del libro o con la que arranca tiene que ver con esta carta. Bueno, como bien dices, él es un ejercicio epistolar por parte de estas tres autoras, un intercambio entre ellas donde nos dejan ver pues su relación de amistad, pero también algunas inquietudes sobre los vínculos amistosos. Y a mí me parece, les decía, que la premisa central tiene que ver con esto que plantea Yasmina Barrera, que es que no existen rituales preestablecidos para el inicio o para el fin de las amistades. Y desde ahí empiezan a discurrir en esta primera carta que Yasmina se la dedica pues a Daniela y a Elvira o a Elvis, como aparece en el libro. Arranca con esta parte de la falta de rituales, pero también, toca otros temas, ¿no? Como en la infancia, por ejemplo, es mucho más sencillo tener claridad respecto a estos rituales y cuenta como en un momento sus amigas le dijeron córtalas porque su caligrafía había sido fea o algo así. Yo dije, uy, no, ya, yo no tendría ni una amiga porque mi letra es muy fea, oigan, muy desparpajada. Entonces, bueno, lo que dice es que toca ese tema de cómo en la infancia pues es distinto, quizás sí podemos ser mucho más directas, sin menos filtros, pero como ahora en la adultez pues se vuelve un poco imposible determinar esos momentos precisos en los que se consolidan o bien en los que se rompe la amistad. O sea, me parece que podríamos tener claridad en cuanto a cuando dejamos de ser amigas, pero más diría cuando cortamos ese vínculo, ¿no? Pero a lo mejor no llevamos como este registro tan preciso como en otro tipo de relaciones de ahí se fracturó, o ese fue el momento en el que me rompió el corazón y a partir de eso todo se fue en picada, como que no es tan común. Y también habla, que me parece muy interesante en esta primera carta, de las zonas grises de la amistad, como hay pues muchos matices, muchas historias que complejizan estos vínculos y que no son solo córtalas, ya no te hablo,
mira, ya, vamos a ser amigas, aunque parezca que sí, cuando hemos hablado de los principios o los inicios de las amistades. Y en esta primera carta, a mí también algo que me gustaría mencionar o citar son dos como breves definiciones que da Yasmina, y dice en una: la amistad es un espectro de afectos y descontentos, distancias y cercanías. Y en el otro: la amistad es una acción, pero también una condición. Me parece que da mucho para reflexionar y para seguir hablando. Si quieres, te paso el uso de la voz, y vamos así con cada una de las cartas, pero de inicio, esta es la carta que abre y pues lo que plantea, ¿no? Estos puntos y aparte, estos puntos finales en las amistades y los rituales. Sí, me gusta también esto que hace de ir hacia cómo se sentía en la infancia terminar una amistad, ¿no? Ese córtalas siempre era, pues sí, doloroso también, o sea, un poco pensando en que además las razones podían ser tan simples como: hiciste mal el trabajo en equipo que teníamos, córtalas. Sí, pero me gusta que lo plantee por un poco la inocencia alrededor de eso, un poco también cómo nos va enseñando a relacionarnos específicamente con amigas, pero también me parece que puede ayudar a traer la sencillez o la claridad y la honestidad. O sea, no digo que vayamos ahorita y sea de córtalas, ¿no? Pero el poder abrir la posibilidad de que cuando un vínculo termina, sí podamos darle un cierre, ¿no? Y porque al final los rituales, digo, ella ahorita en esta primera carta lo plantea alrededor del término de una amistad, o se pregunta en general de los rituales. Bueno, creo que eso ya también es más adelante, pero ahorita lo está planteando como esa ausencia de rituales al terminar una amistad. Y sí me parece un punto muy importante, porque creo que, y lo hemos hablado también en otras emisiones, que eso de alguna manera impide tener un cierre, ¿no? Y que esa zona gris o esa ambigüedad a lo mejor también puede llegar a ser muy dolorosa. Y de hecho ella lo plantea así, ¿no? Me gusta mucho que usa por ahí una metáfora de volverse fantasmas la una de la otra, ¿no? Me gustaría compartir un fragmento que dice: me habría gustado que hubiera un ritual para terminar con ella, que no implicara esa violencia de volvernos fantasmas las dos. Un ritual, por más absurdo, que marcara el final de una amistad, pero no del cariño, no del respeto, no de las memorias ni del deseo de que la otra persona sea feliz, lejos de ti, si es necesario. Estuve buscando opciones: alguna canción, un baile, meter los pies juntas en el agua helada, en la misma alberca, a orillas del mar o en una cubeta, y decir: sayonara, fue un placer, hasta la vista, o buena suerte. No tiene que ser solemne. Podríamos romper una taza, lanzar cada quien una taza al suelo y un abrazo, y ya con eso. Algo que permita cerrar y reencontrarnos sin rencores y decir hola sin miedo. Eso me parece muy bonito. O sea, creo que lo platicábamos en la emisión de los conflictos, justamente cuando hablábamos que a lo mejor parte de las resoluciones es terminar el vínculo, pero cómo podemos hacerlo de una manera amorosa. Y esta parte que dice, ¿no? Terminar la relación pero no el cariño, ¿no? Me parece una bonita forma de abrir también este libro, porque sí, efectivamente hay como una ausencia de estos rituales y me parece muy, muy necesario. Sí, lo recordé. Recordé así de, ay, quizá necesito un ritual para cerrar con tal amiga o tal otra. Uh-huh. Y, o sea, que ya lo habíamos hablado hace, no sé, un par de episodios, y que no lo he hecho, no lo he propuesto, no nada. Entonces sí estaba pensando en esos rituales, y me parece que estos que menciona dan pie a que una pueda imaginar los propios rituales según el vínculo del que se trate, porque además eso, ¿no? Tenemos una historia distinta con cada amiga, y me imagino que de ahí pueden partir estos rituales, estos ritos de despedida. Y bueno, en la segunda carta, que es la de Elvira, pues habla de la muerte de una amiga en la infancia, ¿no? Con eso arranca, digamos, y también el temor al abandono de las amigas, o el temor al abandono en general, y cómo eso atraviesa también nuestros vínculos amistosos,
Ay, a mí me puso como muy triste. Digo, además de que los duelos que estoy viviendo, pues, pero sí pensaba en eso, en cómo seguimos arrastrando estos miedos al abandono, al rechazo, y que por supuesto van a mediar también el cómo nos relacionamos con nuestras amigas o en las amistades. Y dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, bueno, dice algo respecto que a ella, ¿no? Y no es que no esté de acuerdo, sí le creo, pero pensaba que importante que también nosotras podamos mencionar si lo hemos vivido de otra forma, cuando dice respecto a las relaciones entre mujeres, que es donde más he sufrido y donde más feliz he sido. Y me sentí muy dichosa quizá porque no es donde yo más he sufrido. O sea, en términos de amigas, no, para nada. Jamás creo que se compararía el sufrimiento que yo he tenido en otro tipo de vínculos amorosos con varones, por ejemplo, a lo que haya podido atravesar con las mujeres, aunque sean vínculos mucho más profundos, mucho más intensos con mis amigas, aún así creo que no ha habido como un daño tal para que yo diga, ahí es donde más he sufrido. No, para nada, y eso pues me hace sentir muy dichosa. Y también me gusta que sí hable de esa intimidad que se da en las amistades entre mujeres y cómo es propicia para renacer, ¿no? Y para reconocernos, para nutrirnos, para seguir creciendo. Y me encanta que diga que uno de los logros más grandes de su vida, digamos, o de la actualidad, no sé, sea construir relaciones sanas y profundas con las amigas. Y también menciona 2 momentos importantes que cambiaron sus amistades y que pues cierran, habla nuevamente de la pérdida de una amiga, y me gustó mucho como lo dice, lo anoté por acá, en la pérdida de una amiga hay un lugar al que nadie puede acompañarnos, porque justo pues ese vínculo tan único, tan especial, que nadie puede saber qué es lo que se fue de ahí. Y termina esta carta pues mencionando algo que creo que nosotras también hemos dicho en diversos episodios y que varias feministas lo han traído pues a colación, que las amistades son pues el nuevo amor o una forma de amor. ¿Qué te pareció a ti esa serie? También me conmovió mucho la pérdida que ella menciona, porque además es muy temprano en su vida, ¿no? Y entiendo que abona aparte de esa herida. Creo que todas las personas pues generamos, o habrá quienes no, y qué afortunadas, pero estas heridas muy, muy tempranas en nuestra historia vital, y eso va marcando mucho cómo nos relacionamos, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Entonces ella lo comparte un poco de esa manera, ¿no? Y cómo ese suceso de perder a una amiga pues, a los 10 años se vuelve un evento canónico, ¿no? En su vida. Entonces me conmovió mucho pensar en una niña tan pequeña, ¿no? Viviendo como esa pérdida, pero además pues muy llena de culpa, porque cuenta también que pues justo en ese juego de, juego y no, pero de niñas, ¿no? Que como que ya le desea la muerte en una de las peleas, porque también cuenta que era una relación difícil, ¿no? Que de repente había muchos enojos, ¿no? Entonces, claro, como pensaba, wow, imagínate 10 años vivir esa culpa, ¿no? Claro, porque eres muy, muy, muy joven, entonces lo que tú piensas es como, a lo mejor yo lo hice, ¿no? O sea, yo la maté, ella lo menciona así, entonces me parece muy conmovedora como lo comparte. Y sí, también pensaba en esta parte del abandono y de cómo esas heridas tocan las relaciones amistosas. Y sí, también coincido contigo, pensaba que en mi caso tampoco han sido las relaciones con mujeres amigas las más, en donde haya sufrido más. O sea, creo que sí la he pasado mal y sí ha sido doloroso, pero bueno, también si pienso en otros dolores de mi vida, no se compara, ¿no? O sea, sí han sido, y que bueno, un poco pensando sobre todo en estas amistades mucho más recientes, ¿no? Que he construido desde un lugar mucho más cuidadoso, pues menos, o sea, pienso que más bien han sido estos refugios de ese sufrimiento que me han ocasionado, sobre todo relaciones familiares, ¿no?
Entonces, sí, bueno, es eso, ¿no? Se respeta, por supuesto, su experiencia, pero creo que también habría que pensarlo un poco situándolo, que es muy probable que sí, mucho de ese sufrimiento también se deba a cómo nos enseñan a relacionarnos entre mujeres, porque sí creo que también podemos llegar a ser pues muy crueles, ¿no? O sea, en respuesta a lo que hemos hablado de estar en constante competencia, en ver y culpar y odiar a la otra en vez de darle la responsabilidad al otro, ¿no? Que generalmente suele ser una de las razones también por las que las relaciones amistosas entre mujeres se ven tan perjudicadas. Entonces, sí pensaría que mucho de ese sufrimiento también viene desde este lugar en el que nos enseñan a relacionarnos, y que no digo que no pueda pasar, o sea, creo que sí es muy probable que pase, y que muchas lo puedan reconocer como es más doloroso eso que con los hombres, pues porque también se nos enseña eso, ¿no? Que a darle también siempre más responsabilidad a otras mujeres. Uh-huh. Sí, y la tercera carta, que es la de Daniela, en este inicio, en este primer encuentro, digamos, con la pluma de las tres, pues ahí habla de las cartas de las amigas, que también es algo que ya habíamos conversado nosotras en algunos episodios sobre estas cartitas. Uh-huh. Y pues me encantó saber que muchísimas de nosotras compartimos esas historias en la infancia, y muchísimas de nosotras seguimos cultivando esa forma de expresarnos. Y a mí me encantó que en esta carta Daniela Rea realice ciertas preguntas que son pues muy importantes, ¿no? Como ¿qué es la amistad? ¿De qué está hecha materialmente? Dice ella, y en su esencia emocional y racional. Y racional, no crean que... Y también cómo estas cartitas que ella además, con las que ella se reencuentra cada cierto tiempo que va a casa de su mamá, pues dice, en estas cartas hay un esfuerzo de creación, y empieza a describir cómo son ciertas cartitas, ¿no? Y pues también eso me hizo recordar todo lo que nosotras hacíamos de pequeñas, pero también las cartas que nos mandamos actualmente o los regalitos que nos damos, creo que siguen siendo un esfuerzo de creación. Y traigo aquí una frase que dice, me gusta pensar que en la amistad hay un intento de imaginar y materializar, que está hecha de gestos ingeniosos que tratan de sobresalir en lo cotidiano. Entonces, bueno, pues que en estas cartas ella también hace como un recuento de qué es lo que encuentra, además de esa imaginación y de esa creación. Pues dice ella, la complicidad para resolver entre dos ciertos conflictos, ¿no? Esto que tú le planteas a tu amiga en cualquiera de las cartas, y que puede tener que ver desde un asunto amoroso, cualquier otro tipo de conflicto. También como habla de los límites y sobre los tratados de las cualidades de los hombres para elegir novios o no, de las idas y las vueltas, y cómo finalmente pues se reitera esto de que la amistad es ese verdadero amor, ¿no? Y además ese verdadero amor que surge pues desde muy pequeñas. Y me encantó esto de los bichos, porque lo seguimos haciendo, pero ahora ya por WhatsApp quizá. El verdadero primer amor, ¿no? Que también muchas luego en nuestra historia, bueno, o sea, se nos invita desde muy pequeñas, así de que ya a tener ese primer amor, como esta educación del amor romántico, y cuando revisamos nuestra historia nos damos cuenta que el verdadero primer amor siempre fue con una amiga, ¿no? Es que no, yo no dije primer amor, ¿sabes por qué? Porque he escuchado muchas mujeres que dicen que su primer amor fue su mamá. Entonces como que, bueno, pues sí es también antes que las amigas, ¿no? O sea, como sí, esa conexión ahí, ese vínculo con la madre, y que se convierte en el primer amor. No lo sé, yo no podría aventurarme a decir que en mi historia así es, pero sí me sorprendió mucho escuchar a varias mujeres en los talleres que dicen mi primer amor y o sea, mi ídola, mi admiración total de enamoramiento, de enajenación fue mi madre. Yo no había escuchado, fíjate. Bueno, también me parece muy válido. Ajá. Y también muy chido que no sea un niño. Sí, sí. O el padre. Quien sea, pero no un niño. Sí, está padre. Y también me encantó la parte de las cartitas.
Y también recordaba, porque además hay una parte donde pone como las siglas, ¿no? De TQM, pero y luego pone EMA, pero también son siglas. Pues es que eso justo me acordé que yo con una amiga teníamos eso y poníamos un montón de siglas y solo nosotras dos sabíamos y a veces se nos olvidaba, pero no importaba porque sabes que eso creaba muchísima complicidad, porque sí teníamos compañeros alrededor o amigos que veían nuestras cartas y no sabían qué significaba. Y me encantaba eso porque, pues claro, es una cosa muy, muy de nosotras, era como hablarnos un poco en clave, ¿no? Y luego andaba, me acuerdo como un amigo tratando de adivinar qué significaba y pues a veces ni nos acordábamos qué significaba, pero era como, no, eso no es, ¿no? Entonces es como crear un lenguaje propio y también pensaba, que sí recuerdo estas cartas, sobre todo en la secundaria, ¿no? Como recuerdo a una compañera que cuando empezamos el curso en primero de secundaria nos sentábamos juntas, o sea, yo estaba delante de ella, entonces platicábamos mucho y luego no sé si en el mismo año o al siguiente, nos cambiaron de lugar y pues ya no platicábamos tanto y ella y yo no nos juntábamos, sino que éramos amigas por el lugar en el que estábamos sentadas, pero no nos juntábamos en el receso ni nada. Entonces cuando nos cambian de lugar, pues ya no podíamos platicar y recuerdo que nos empezamos a mandar cartas para ponernos al día de todo lo que no nos habíamos dicho por ya no estar sentadas juntas. Entonces eso me desbloqueó recuerdos muy, muy bonitos y me hizo lamentarme por las nuevas generaciones que no sé si lo estén haciendo ahora, ¿no? O sea, en ese tiempo yo recuerdo que ya varias personas del grupo llevaban celular, sobre todo en los siguientes años, pero sí era algo que no podías sacar en el salón porque si te lo quitaban y además cada mensaje costaba $1, entonces tampoco es como que te podías estar mensajeando. Entonces sí seguíamos, o sea, en las cartas y todo, pero pensaba ahora que pues niños y niñas desde muy temprana edad ya tienen celular, ya tienen acceso a redes sociales y que seguramente lo usan en el salón. No sé si sigan haciendo esto de las cartitas y de los papelitos, porque además mi amiga y yo, o sea, ya ves que se mandaban papelitos también así chiquitos, teníamos una caja cada una llena de todos los papelitos, porque guardábamos todos, pero no solo entre ella y yo, sino todos los que teníamos con cualquier persona del salón los guardábamos. Entonces teníamos una caja llena de papelitos que luego ya ni se veía la tinta porque ya se había borrado y todo. Además están súper arrugados y súper chiquitos. Y no sé si se siga haciendo actualmente. Yo deseo que sí. Yo creo que no. Bueno, ¿verdad? Yo también pienso que no. Siento que no, aunque en muchas escuelas se procura que no usen el celular en clase igual o utilizan hasta estas cajas para guardar celulares. Aún así creo que no. Ya no están escribiendo. Ya no están escribiendo cartitas. Y también, ahorita que te escuchaba, no tiene nada que ver con esto, voy a hacer un paréntesis. Bueno, sí, ¿no? Que dijiste el receso. ¿Tú también viviste esto de que la primaria era recreo y cuando pasaste a la secundaria era como este gesto de ya maduré y ahora le digo receso? Claro, pero porque además también duraba 10 minutos menos. O sea, para mí no era un recreo si duraba 20 minutos. ¿No? Era parte de madurar, el aprendizaje de qué hacer en tan solo 20 minutos ahora. Entonces, claro, sí te obligaban a que ya no. Bueno, de por sí yo nunca fui de jugar así en la escuela, como activamente, pues, ¿no? Sino era más de sentarme a platicar y comer y la. Pero pues ahora te obligaban más porque solo tenías 20 minutos. Entonces, en lo que te formas para comprar una torta o algo, ya se te iban 5 minutos. Y ya cuando pues regresabas. Sí. Y también eso bueno, en mi secundaria era muy pequeña, y entonces el patio era muy chiquito, pero lo ocupaban los niños para jugar fútbol. Entonces, ese espacio, a pesar de que sí en la secundaria también tuve amigos, o sea, yo en el receso no los veía porque se iban a jugar fútbol. A veces nosotras también le entrábamos, pero cuando llevábamos pants, porque nosotras no podíamos jugar con falda. Entonces, ese espacio, ese receso sí era con amigas, era chismear con amigas, todo el tiempo. Los 20 minutotes que nos daban. De puro chisme. Sí, qué rico. Puro chisme, porque además en el salón no podías hablar y en el cambio de clases era muy poquito tiempo, ¿no? Sí, o sea, teníamos el largo, bueno, en mi secundaria, el largo era de 20 minutos y antes de la última clase tenías uno de 10 minutos. Entonces era como solo para ir al baño, tomar agua, ya estás harta, ya te quieres ir, entonces estos 10 minutitos y entras a tu última clase y ya. Y ya te vas. Sí, qué bonito pensar en también cómo se gestaban
¿no? Como las amistades ahí. Y lo uno un poco con la siguiente carta, que ya es parte de la segunda parte. O sea, esas primeras cartas se entiende que cada una pues la escribe y se las mandan, ¿no? Entonces ya se las leen. Y la segunda parte del libro, que se llama ya Rituales para la Amistad, empieza también con una carta de Yasmina. Y la uno, porque en esta me parece que como que se pregunta un poco, pues que ya últimamente en su adultez como que ya no hace nuevas amigas. Y la uno, porque pensaba, que también ya lo hemos mencionado, que pues la escuela o los trabajos o así te proveen pues ese espacio de cotidianidad donde se puede ir gestando una amistad, ¿no? O sea, la escuela me parece que era como todas las condiciones para ser amigas, y que cuando ya somos más adultas y sobre todo quienes trabajamos de manera independiente o que no tenemos como un lugar al que constantemente vamos, pues sí, de repente me parece una pregunta como muy válida de, bueno, ¿por qué no he hecho amigas? ¿O cómo hago amigas? ¿O dónde hago amigas? Y que incluso también pensar en esta pues disponibilidad emocional para generar vínculos, porque incluso ella misma dice, ¿no? Que pues no hay tiempo. O sea, dice como, la verdad es que no, ¿cómo voy a generar más vínculos si ya no tengo tanto tiempo para cuidarlos tanto, ¿no? Y entonces como que apenas puedo cuidar los que tengo. Y pues sí me parece como también una cuestión como para reflexionar, ¿no? Sí, bueno, esta dificultad para ser amigas en la adultez o amistades, y que acá tampoco estoy de acuerdo, habla de las relaciones poliamorosas. Porque entonces eso como que sentí, digo, sé que solo lo pone paso para ilustrar esto otro que está mencionando, pero sí creo que se vuelve a malinterpretar el de qué se tratan las relaciones poliamorosas o no monógamas, ¿no? Y que no es ir reclutando más y más y más y más amantes, así como pues tampoco creo que se trate de ir coleccionando, esa era la palabra que quería, más y más y más y más amigas. Sí creo que necesitamos darnos el tiempo para nutrir esos vínculos, y que pues tanto en las relaciones no monógamas como en las relaciones de amistad, pues sí es difícil en la actualidad con estos ritmos, más en esta ciudad. Pero bueno, solo en eso es como que digo, ay no, ¿por qué mencionó eso de que en las poliamorosas también? Porque es el argumento que todo mundo saca, ¿no? Cuando tú dices no monógama y dices, no, yo no, porque a qué hora apenas puedo con uno. Y es como, ay, que no se trata de eso. Pero bueno, cierre de paréntesis. Algo que me gustó mucho de esta carta es que ella se responde y da cuenta de sí existen rituales. Y sí tenemos estos rituales, y me encanta que diga, cada vez que volvemos a reunirnos con una amiga, estamos repitiendo un ritual. Y me hizo pensar en todas las amigas con las que tengo, rituales, tenemos rituales muy instituidos, y que sí, por más que pase mucho tiempo, cuando nos reunimos, muchos de ellos están presentes, y eso me gustó mucho. Y también me encantó esto que dijo sobre cuando se encuentra con la amiga, ¿no? Y que se da cuenta de que cuando está ahí, se reúne, pues están todas las que ellas también han sido. Pero bueno, no sé, ¿con qué te despides, El? Pues creo que solo me gustaría terminar diciendo que me parece que es un formato muy bonito para hablar sobre la amistad. O sea, el intercambio epistolar me parece muy acertado escoger ese formato. Ya lo habíamos pensado nosotras. Me da envidia que haya salido antes su libro, sí. Reconozcamos, sí. No, pero sí me parece como un género muy, muy bonito, y yo cuando lo leí, bueno, te decía, ¿no? Que se me antojaba mucho escribir de esa forma y reflexionar, porque sí creo que pasa mucho, bueno, desde nuestros análisis particularmente, creo que pasa mucho lo conceptual, ¿no? Y lo teórico, pero creo que es un formato que invita mucho también a regresar a nuestra historia, a entendernos. Entonces me gustó mucho el formato. Ay, a mí también me gustó mucho el formato. Creo que es un libro que espero llegue a muchas amigas y que sirva para detonar muchas reflexiones, y también nuestro programa. Sí. Y nuestro próximo libro y todo. Además llegó aquí porque fue en el intercambio que tenemos con nuestras amigas en la posada navideña. Hacemos un intercambio de libros y me tocó. Entonces me pareció muy, muy atinado del destino
que no, pues sí fue más o menos el destino, es que yo era la última, entonces fue el que quedó. Pero sí, que lleguen muchas amigas también. Sí, qué bueno que te tocó, porque yo le dije a Rose que lo comprara. Sí. Yo así, de aquí va mi lista de todos los que yo quería, y dije, uno de esos que llegue está bien, pero mira, ajá, Llegó. que te tocara a ti para que pudiéramos tenerlo pronto y hacer el programa. Sí. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Nos despedimos, no sin antes recordarles que sigan a CIMAC en sus redes sociales, cimacradio.org, y pues también a Amigas No Rivales en nuestro perfil de Instagram y de Spotify. Adiós. Adiós. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.